Oramos juntos. Amado Dios nuestro, nosotros de verdad te damos muchas gracias de que nos has dado la oportunidad tan grande de recibir la salvación, pero especialmente también nos permitiste tú la fe para poder creer bien esta palabra y también nos permitiste el Espíritu Santo que more dentro de cada uno de nosotros para poder llevar una vida de acuerdo a tu santa voluntad. Especialmente los que estamos aquí. Te suplicamos con todo el corazón que nos llenes de tu gran palabra. Por eso pedimos que sea el Espíritu Santo quien dirija los labios del predicador para que solamente se diga tu mensaje. Especialmente también pedimos con todo el corazón que todos los que estamos oyendo tu palabra, sea el Espíritu quien abra nuestros oídos y sobre todo nuestro corazón para que nos dé fuerza y poder para llevar a cabo esta palabra. Cuida y guarda la vida de los amados hermanos de las iglesias de Villahermosa y de Ciudad del Carmen. Que por favor cada uno de nosotros siempre tenga el propósito bien claro de vivir para tu gloria y para tu honra. Todos nosotros también te suplicamos que si están los hermanos que tienen la dificultad del problema, que tú les des la fuerza para que por medio de eso puedan seguir llevando bien su vida cristiana. Todo esto de verdad lo pedimos encomendándolo en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Ah, vamos a buscar, hermanos, en nuestras Biblias, San Marcos, San Marcos, capítulo 4, hermanos. San Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 29. También se está proyectando en la pantalla, hermanos, pues, o en nuestra Biblia o por medio de la pantalla. San Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 29. Marcos 4, 26 al 29. Despacio, pero con una voz fuerte. Vamos a leerlo juntos, hermanos, por favor. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Por eso, hermanos, nosotros ya que hemos tenido el seminario de la Biblia, pero especialmente también nosotros la semana pasada hemos aprendido bien sobre la salvación perfecta, ¿no? Entonces, hermanos, solo para refrescar la memoria y todo eso, ¿recuerda algunos significados de la salvación? La salvación es recibir el perdón de pecados. La salvación es obtener vida eterna. La salvación es nacer de nuevo. Entonces, la salvación es recibir Espíritu Santo, ¿no? Por eso, la salvación es como un combo, ¿no? Un combo solamente por la sangre de Cristo. El Señor nos permite todas esas cosas. Por eso, pero también, especialmente, hermanos, cuando en el Nuevo Testamento menciona la palabra salvación, generalmente la menciona como en tres tiempos. Menciona una salvación en un tiempo pasado. Menciona una salvación en un tiempo presente. Y menciona una salvación en un tiempo futuro. Por eso, entonces, significa que la salvación tiene tres etapas. ¿Sí? Que realmente la salvación completa y perfecta de Dios, esta tiene tres etapas
lo cual es lo que hoy vamos a aprender. Las tres etapas de la salvación. Por eso Cristo, cuando dijo esta parábola del crecimiento de la semilla, nos dio a entender, estas son las tres etapas de la salvación. Primero está diciendo en el versículo 26, hermanos, dice, cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Es Dios quien ha echado la semilla, ¿sí? Es el Señor quien ha echado esta semilla. Por esto dice, esta semilla brota y crece. ¿Qué significa? Tiene vida. ¿Por qué tiene vida? La semilla no tiene problema, pero ¿por qué tiene vida? Porque la tierra era buena. Sí, la tierra era buena. Por eso Mateo capítulo 13 está mencionando como unos tipos de tierra, ¿no? La parábola del sembrador. Si la semilla cae junto al camino, ¿esto qué pasa? Las aves del cielo, el diablo viene y se roba, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Cuando uno oye la palabra y no la entiende, Satanás viene y quita y distrae todo eso. También está la tierra como entre pedregales, ¿no? Quiere decir, cae, empieza a nacer, pero no tiene raíz porque está sobre una piedra, por eso muy fácil se seca, ¿no? Es decir, los que escuchan la palabra la reciben, pero sin fe, solamente con emoción humana. Por eso cualquier cosa ya se cae. Quiere decir, no era bueno su corazón desde un principio. También cae entre espinos, ¿no? Quiere decir, no puede brotar porque las espinas no lo dejan. Esto es cuando uno escucha la palabra, pero no puede quitar sus afanes, no puede quitar sus problemas. Por eso no deja que esta semilla de la fe brote, porque su mismo corazón lo ha apagado. Pero hay una cuarta tierra, la buena tierra. Por eso ahí cae la semilla y como es buena tierra, puede crecer y brotar. Significa tiene vida. ¿Cuál es la buena tierra? El corazón humilde que recibe la palabra de Dios. Por eso dice, primero hierba, ¿sí? Primero hierba, luego espiga. Por último, grano, porque este grano significa ya está todo preparado, se mete la hoz porque la ciega a llegar. Por eso tres etapas. Primero, hierba, quiere decir, tiene vida, creció hierba porque de verdad está vivo. Pero luego viene espiga, quiere decir, esto tiene que crecer, crecer y crecer. Y luego vendrá el grano, ¿no? Ya lleno de espiga. Por eso, hermanos, quiere decir que la hierba está representando lo que se llama la salvación del alma, lo que nosotros hemos recibido por la fe. Eso es la hierba, salvación del alma. Pero ya que hay hierba, ahora debe de haber espiga. Quiere decir, a esto se le llama como la salvación de la conducta. Si de verdad recibió la salvación, entonces ahora su vida la debe llevar como alguien que de verdad ha recibido esta buena palabra de salvación. Y entonces el grano que es salvación de cuerpo, ¿sí? Salvación de cuerpo. Quiere decir, Cristo viene por segunda vez. Hermanos, para que sea un poco más fácil, aquí tres etapas de la salvación. Por eso, hierba, salvación de alma, también se le conoce como justificación. ¿Sí? La Biblia lo habla mucho. Esto es la justificación. La espiga es la salvación de la conducta. A esto se le llama la santificación. Y el grano es la salvación de cuerpo. A esto se le llama la glorificación. Por eso, así estas tres etapas. Pero hermanos, es fundamental primero esta, ¿no? La hierba, lo que hemos venido aprendiendo desde el final del seminario hasta la semana pasada, es fundamental primero tener la salvación de alma, porque sin esa nunca puede haber salvación de conducta. Hermanos, por eso, San Mateo capítulo 5, versículo 20, que está en la pantalla, vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos, lo leemos juntos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso, hermanos, aquí Jesucristo dijo, la justicia por la cual pueden ir al cielo tiene que ser mayor que la justicia de los escribas y fariseos. Hermanos,
aquí, escribas y fariseos, como los líderes religiosos en ese tiempo, vamos a pensar como en un personaje característico de ellos, Nicodemo, ¿no? Ese Nicodemo también, la Biblia le está describiendo, este era un principal entre los judíos también. Quiere decir, hermanos, cuando Jesucristo le dijo a Nicodemo, eres tú como maestro de la ley y no sabes, dándole a entender, ellos tienen mucho conocimiento del Antiguo Testamento. De hecho, incluso algunos de ellos sí podían llegar a memorizar las 303, las 613 leyes del Antiguo Testamento. Por eso ellos tenían todo este gran nivel de conocimiento y trataban de llevar sus vidas de manera piadosa delante de los hombres. Por eso, la verdad es que las demás personas normales sí le llegaban a admirar esto a los escribas y fariseos, teniendo presente que ellos podrían ir al cielo por la conducta que están llevando. Sin embargo, llega Jesucristo y les dice que esa justicia no sirve. Es lo mismo que le dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso, aún eres maestro, aún tú, como tienes mucho conocimiento, llevas una vida muy piadosa, pero si no nace de nuevo, no puede ver el gran reino de Dios. Por eso Jesucristo también les dijo esto. Les dijo a los demás, si su justicia no sobrepasa la de los escribas y fariseos, entonces no puede entrar al reino de los cielos. Por eso, en ese momento, el corazón de las personas se habría decepcionado totalmente. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el estándar de los fariseos, ellos con mucho esfuerzo sí podrían llegar a alcanzarlos. Pero el Señor Jesucristo les dijo que eso no es suficiente, que tiene que ser más. Por eso ahí toda esperanza humana se habrá perdido. Sin embargo, el Señor dijo después, ¿cuál es la justicia mayor que la de los escribas y fariseos? Romanos capítulo 3, versículo 22. Romanos capítulo 3, versículo 22. Vamos a leerlo juntos, hermanos, por favor. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por eso, la justicia mayor que la de los escribas y fariseos, ¿cuál es? La justicia de Dios. Esa es la justicia más grande que escribas y fariseos. Pero nosotros, ¿cómo obtenemos esa justicia? Dice, por medio de la fe, hermanos, por medio de la fe. Por eso, la justicia mayor que escribas y fariseos, toda su justicia de ellos recae en las buenas obras, buena conducta y una vida piadosa. Sin embargo, para el Señor eso no sirve. Sin embargo, Él dijo, lo que de verdad puede llevar al cielo es esto, la justicia de Dios por medio de la fe. Por eso, hierba, ¿qué significa, hermanos? Salvación de alma. En otras palabras, es la justificación, que entonces por medio de la fe nosotros estamos justificados delante de Dios. Para poder entender bien esta parte, hermanos, pensemos como en el niño que ha faltado a la escuela. O sea, el maestro al pasar lista dice el nombre del niño, pero al ver que no viene, ¿qué le pone? Falta, ¿no? Sin embargo, al otro día llega su mamá con el justificante médico. Por eso cuando el maestro ve esto, ¿qué tiene que hacer con la falta? Justificarla. ¿Qué quiere decir? El niño no vino, pero está justificado. En el papel se toma en cuenta que este sí participó, porque su falta está justificada. No se le toma en cuenta. Por eso, así también nosotros éramos los pecadores que merecíamos ir al infierno, porque cada momento de nuestra vida estamos dando fruto de pecado. Sin embargo, el Señor, por medio de su propia sangre, nos ha justificado. Por eso, hermanos, ¿qué significa que el Señor nos ha justificado? Nos hace entender que delante de Él ya no tenemos ni un solo pecado. ¿Sí? Delante de Dios ya no tenemos ni un solo pecado porque Él nos ha justificado de todos nuestros pecados. Por eso, hermanos, en el caso del Señor, Él es justo, ¿no? Es un Dios justo. Él no tiene nada que ver con el pecado. En nuestro caso también tenemos el papel de ser justos, pero no porque nunca hayamos cometido ni un solo pecado, sino porque estamos justificados de todos estos pecados por la sangre de Cristo. Por eso, hermanos, la fe también incluye esto, creer que la sangre de Cristo ya me ha justificado de todos mis pecados. Por eso, en ese momento, es la hierba, recibe la salvación del alma, quiere decir, está justificado de todos sus pecados. Aquí
Romanos, capítulo 4, versículo 5. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos, lo leemos juntos. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por eso, hermanos, los fariseos, escribas, muchos de ellos hasta el final no creyeron en el Señor Jesús, ¿no? Porque ellos han confiado en sus propias como obras. Sin embargo, ellos con esa justicia han caído al infierno eterno. Sin embargo, hermanos, los que de verdad se consideraron a sí mismos impíos, en ese momento solamente tenían la fe de creer que Cristo ya los había justificado por medio de su sangre. Por eso es lo que agradó tanto al Señor. Por eso, si no creen aquel que justifica al impío. ¿Qué quiere decir impío, hermanos? Pecador. ¿Sí? Impío es pecador. Por eso solamente debemos creer en aquel que ya nos justificó. Por eso, su fe le es contada por justicia. Hermanos, cuando dice esto, Romanos 4:5, su fe le es contada por justicia. ¿No se acuerda de algún personaje del Antiguo Testamento que también se le dijo igual? Sí, ¿verdad? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por eso, hermanos, especialmente Abraham, antes de hacer como las obras que Dios le encargó, especialmente como la circuncisión y todo eso, antes se está escribiendo que él creyó. Y cuando él creyó, entonces en ese momento Dios lo justificó. ¿Qué quiere decir? Le es contado por justicia, alcanzó la justicia de Dios. ¿Cómo la alcanzó? ¿Por obras? No, sino por creer. Quiere decir, por tener la fe, alcanzó la justicia de Dios. En ese momento Dios lo ha justificado. Así. Por eso, hermanos, también nosotros, cuando estamos escuchando la palabra del seminario, estamos escuchando la palabra de la salvación y todo eso, en ese momento creemos, ¿no? Ah, ya Cristo perdonó todos mis pecados por medio de su sangre. En ese momento nos pasa lo mismo. Su fe le es contada por justicia. Es lo que dice Dios de nosotros. Cuando uno ya ha creído en la sangre de Cristo, que ha perdonado todos nuestros pecados, desde nacimiento hasta la muerte, en ese momento es como si el Señor le dijera a cada uno de nosotros, ya tu fe te es contada por justicia. Es decir, alcanzaste la justicia de Dios. Está justificado de todos sus pecados. Quiere decir, Dios no le toma en cuenta ya ni un solo pecado. Así. Eso, hermanos, es ser justificado. Por eso, hermanos, realmente, con las personas que no entienden la gracia, si escuchan nuestro testimonio, les pareceremos muy soberbios, ¿no? ¿Por qué? En nuestro testimonio, ¿qué decimos? Yo ya puedo ir al cielo, ¿no? En cualquier momento. Sin embargo, los que no entienden la gracia de Dios, ¿cómo toman esto? Qué soberbio eres, ¿no? ¿Qué tantas obras crees que has hecho para que te merezcas el cielo y todo eso, ¿no? ¿Cuánto más si decimos, yo ya soy justo delante de Dios, ¿no? Pero hermanos, estas son mentiras. No, pero ellos tienen una confusión. Ellos piensan por obra, pero nosotros lo que hablamos es por fe. Yo no hice nada, solo Cristo lo hizo todo de esa manera. Por eso, hermanos, este ejemplo del niño y el maestro funciona bien. Porque ¿quién es el que presentó todo para que él fuera justificado? Su mamá. Su mamá fue la que fue y presentó todo para que el niño fuera justificado. Él no hizo nada, nada. Solo su mamá se encargó de todo esto. Así también nosotros. La ley nos exige, tú pecador, o pagas este pecado o tienes que ir al infierno. Sin embargo, llegó nuestro Señor Jesús e hizo todo. Lo hizo todo. Nosotros no hicimos nada, solamente creímos esta grande obra. Eso es la fe, hermanos. Por eso, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 1. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Si puede buscarlo en su Biblia, estaría bien. Si no, por medio de la pantalla, está bien, hermanos. Romanos, capítulo 5, versículo 1, o en la Biblia o en la pantallita, hermanos. Vamos a leerlo juntos, por favor. Lo leemos juntos.
Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, muchas veces está ocupando la palabra justificado, justificado. Eso es salvación de alma. En otras palabras, es obviamente nacer de nuevo, recibir salvación, así. Por eso, muchas veces justificados, pero ¿por qué cosa? Fe. Muchas veces cuando habla la palabra justificado, inmediatamente viene por la fe, no por la obra, sino por fe. Hermanos, por eso, fe, creer la obra que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en la cruz por nosotros. Eso es la fe, hermanos. Por eso, la fe es la que nos ha justificado. Nosotros, no con soberbia, no con orgullo, pero con grande gozo, sí podemos decir, yo soy justo delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir con gran gozo, yo soy justo delante de Dios? Por la fe, porque la sangre de Cristo pagó todos mis pecados. No soy justo por mis obras, soy justo porque Dios me ha justificado por esa misma razón. Por eso, hermanos, esta parte es importantísima. Si creer que ya Cristo perdonó todos nuestros pecados es lo mismo, creer que ya el Señor me justificó de todos mis pecados es lo mismo, que el Señor no me toma en cuenta ni un solo pecado, que ya ahora mismo en mi vida no está habiendo ni un solo pecado, porque ya todos esos fueron cubiertos por la sangre del Señor, hermanos. Pero como lo hemos venido aprendiendo esto, justificado por fe, para que pueda tener la fe, hermanos, como lo hemos venido aprendiendo, antes debe pasar por el arrepentimiento, ¿sí? Por eso, hermanos, aquí, Hechos 3:19, vamos a leerlo juntos, por favor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, ¿qué es convertíos? Yo soy malo, por eso ahora voy a ser bueno, ¿no? Ahora me voy a convertir así. Hermanos, convertido es tener la fe. ¿Sí? Convertidos es tener la fe. Hermanos, convertidos es creer el evangelio. Porque ¿qué es lo que nos convierte y justifica? La fe. La fe. Por eso, hermanos, convertidos, creer la obra que hizo Cristo en la cruz, convertidos es tener la fe. No es que yo me convierta, soy alguien malo, me voy a convertir en. Bueno, no es así, es por medio de la fe. Pero para que uno pueda estar convertido, así que arrepentidos. Arrepentidos. Por eso, hermanos, no hay justificación de pecados si no hay este arrepentimiento. Por eso, siempre que habla de convertirse, siempre que habla de vuélvase a Dios, antes está diciendo, tiene que dejar su pensamiento de pecado, tiene que arrepentirse y todo eso para que sea la fe verdadera. Por eso, segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 9. Vamos a leerlo juntos, hermanos, en la pantalla. Vamos a leerlo juntos, por favor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, hermanos, esto es fundamental. Por eso, ¿por qué dice el Señor no retarda su promesa? Hermanos, el Señor, ¿cuál es la última frase de él que se registró en la Biblia? Ciertamente vengo en breve. ¿Cuándo dijo eso? Hace como 1900 años. En breve, ¿para usted qué es? Alguien le dice, llego a su casa en breve. ¿Cuánto se imagina? ¿1, 2, 3, 4 años? Sí, no, imposible. Pero, ¿por qué el Señor dijo, ciertamente vengo en breve? Por eso, hermanos, muchos de los hermanos, ¿por qué se llegaban a desanimar? Cristo dijo que viene en breve, pero ya tardó unos meses, ya tardó unos años. Sin embargo, para en el contexto del apóstol Pedro, cuando escribe esta carta,
el emperador Nerón ya estaba persiguiendo a todos los cristianos, perdón. Algunos de ellos se desanimaban. El Señor dijo que venía en breve, pero ya se tardó porque algunos años y todo eso. ¿Será que vendrá? Por eso Pedro ha dicho, ¿no? El Señor no retarda su promesa. ¿Por qué? Pedro también tenía este mismo pensamiento, ¿no? Hechos capítulo 1, el Señor como ya su ascensión. Y también Pedro lo está esperando, ¿no? Bajará en este instante. Sin embargo, el Señor le dijo, a ustedes no les toca saber ni el tiempo ni las sazones, ¿no? Y todo eso. Por eso él entiende eso, por eso le puede explicar bien a los hermanos. No es que el Señor se esté tardando, sino que él tiene un deseo. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, hermanos, ¿qué significa esto? Vamos a pensarlo bien. El Señor es paciente. Ha esperado ya por casi 2000 años para que el Evangelio circulara por todo el mundo. Pero, hermanos, mire bien. No sé cuándo nosotros, cada uno recibió salvación y todo eso tendrá su día, así. Pero si el Señor hubiera venido un año antes, ¿qué hubiera sido de nosotros, no? Totalmente ya perdidos aquí. Sin embargo, por eso el Señor dice, Él es paciente. Aún en este tiempo está siendo paciente. ¿Por qué quiere algo? Que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que procedan al arrepentimiento. ¿Qué significa? Que el Señor quiere que conozcan su pecado. Quiere que conozca bien claramente su pecado y que está condenado a ir al infierno eterno. Porque si de verdad cree esto con todo su corazón, entonces también puede creer la obra que Cristo ha hecho en la cruz. Hermanos, muchos como hemos aprendido, ¿por qué no cree bien la obra que Cristo ha hecho en la cruz? Porque solo de palabras se considera pecador, pero no entiende bien el juicio para el pecador. Sin embargo, el que entiende bien hasta ese juicio, creerá bien la palabra del Señor, especialmente la palabra de la cruz. Por eso, hermanos, aquí, como lo mencionamos hace un rato, Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso solamente debe creerlo. Hermanos, arrepentimiento también lo hemos aprendido. ¿Qué es? Volverse a Dios. ¿Arrepentimiento es solo pedir perdón? No, arrepentimiento es volverse al Señor. Por eso, con arrepentimiento, luego puede volverse a Dios, puede creer la obra que hizo Cristo en la cruz. Por eso, todos así recibieron la salvación, creyendo al Señor. Y en ese momento el Señor les dijo, contado por justicia. Entonces también con nosotros. Por eso, hermanos, antes de aprender la palabra del Evangelio, para que de verdad podamos entender la justificación de pecados, es bien importante entender la palabra del pecado, del pecado. Por eso, hermanos, ¿sabe? Satanás, ¿en qué día estorba más del seminario? Mucho más en el día de pecado. Mucho más estorba en ese día. ¿Por qué? Satanás estorba mucho en el día de pecado, pero prepara un camino bonito para escuchar la salvación. ¿Por qué? Él sabe, si escucha la salvación, pero no está arrepentido, no servirá de nada. Por eso, hermanos, este día de pecado, arrepentimiento, sumamente importante para poder creer la obra que Cristo ha hecho en la cruz. Hermanos, de la Biblia, este escenario, ¿alguien le recuerda algún libro del Antiguo Testamento, este escenario? Números, ¿sí? Números. Sí. Por eso, hermanos, las serpientes ardientes, ¿sí? Las serpientes ardientes. ¿Qué quiere decir? Israel se ha quejado delante de Dios. Por eso, como castigo, serpientes ardientes, venenosas, y todo eso salieron y los mordieron. Sin embargo, ellos se arrepintieron, dijeron, hemos pecado, pero no queremos morir aquí en el desierto. Por eso Dios le dijo a Moisés, hazte como una serpiente de bronce y levántala en un asta. Y solamente con que la miren, con eso serán sanados. Con eso se van a recuperar. Por eso aquí, Números capítulo 21, versículo 8 al 9, yo lo leo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta.
Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Por eso en ese momento quiere decir, ellos ya fueron mordidos por estas serpientes, les está doliendo mucho, están próximos a morir. ¿Eso qué significa? El pecado en la vida de cada uno de nosotros nos está matando y nos está condenando al infierno eterno. Sin embargo, así como a Israel solamente se le dijo, ya Moisés preparó esta serpiente de bronce, la levanta en una asta, solamente, ¿qué tienen que hacer? Solo mirarla. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué levantada en un asta? Tienen que mirar al cielo. ¿Sí? Por medio de esa asta tienen que mirar al cielo. Y cuando ellos miraban, ¿qué ocurría? Estaban sanados. En ese momento ya se curaban. Por eso, ¿cuál era la única esperanza de ellos? Mirar esta asta. Por eso, hermanos, ¿por qué Dios permitió esto? Luego Jesucristo lo explicaría a Nicodemo, ¿no? Juan, capítulo 3, versículo 14 al 15. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, hermanos, el Hijo del Hombre sea levantado. Así como en el tiempo antiguo Moisés levantó esa asta y todo el que la miraba como se curara, el Señor dijo, precisamente por eso, porque el Hijo del Hombre será levantado. ¿Levantado cómo? Levantado en la cruz. ¿Sí? Será levantado en la cruz. Pero todo el que lo vea, ¿qué significa verlo? Dice, todo aquel que en él cree. Todo aquel que lo vea, todo aquel que en él cree, no se pierda. Quiere decir, sea justificado de todos sus pecados. Eso es, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, hermanos, el Señor solamente nos está pidiendo, con el corazón arrepentido, tiene que ver la cruz. Con el corazón arrepentido, tiene que creer lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Por eso, hermanos, hay un himno bien precioso, ¿no? Sobre esto. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por él, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Por fe vi a Jesús justificar de todos los pecados, ¿no? Pero fue en la cruz. Por eso el Señor, levantado en la cruz, viendo la promesa del cielo, ya estoy yo justificado de todos los pecados. Por eso, hermanos, ¿qué piensa? Aquí, una persona menosprecia esto en el tiempo de Israel, en el tiempo del desierto. ¿Cómo? ¿Me picó una serpiente y solo veré eso y me curaré? Es tonto, absurdo, fácil. ¿Qué habrá pasado con él? Habrá muerto, ¿no? Ahí en el desierto. Por eso, entonces, ¿cómo? Solamente por creer la obra que Cristo hizo, no tengo que hacer yo algo para sentirme salvo, una obra para completarla, así, nada más. Por eso, hermanos, por eso es la fe, sin obras. Por eso, hermanos, Efesios capítulo 2, 9, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras, hermanos. Por eso, ¿qué aprendimos la semana pasada? ¿Qué es gracia? Efesios 2:8. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido. Por eso, no por obras, porque aún hiciéramos todas las obras como fariseos escribas, el Señor nos seguiría diciendo, ni te lo mereces. Sin embargo, es por fe. Un regalo que Él con su gracia preparó y nos lo da. Solamente con mirar y ya. Por eso, hermanos, solo Cristo ha hecho la parte vital, entregarse a la cruz para que nosotros solamente viéramos esa cruz y ya. Por eso, muchas veces en el Antiguo Testamento, esto está como bien prometido, especialmente Isaías capítulo 53, ¿no? Entonces, especialmente ahí en ese capítulo, el Señor prometió que Cristo vendría a este mundo. ¿Para qué cosa? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso, toda esa promesa, hermanos, es del Antiguo Testamento. Pero luego, Nuevo Testamento, Juan, capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir, todo lo prometido, lo que Dios prometió a Jesucristo en el Antiguo Testamento, cumplido. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan, capítulo 19, versículo 30.
consumado es, ¿no? Consumados, que ya están justificados de todos sus pecados. Solamente tienen que ver esta cruz. Es lo único que tienen que ver. Por eso, hermanos, en el Antiguo Testamento vienen muchas de estos ejemplos para poder entender la justificación por fe. Hermanos, para salvarse del diluvio solo entrar al arca y confiar que Dios es el que dio las medidas, los materiales, y eso será suficiente para aguantar ese juicio, ¿no? También solamente mirar la serpiente que se ha levantado. También en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, viene una mujer llamada Rahab. Ella, para salvarse, solamente se le dijo: tienes que colgar allí en la puerta de tu casa y todo eso, como un trapito en nuestra versión, ¿no? Como un trapito, algo así, de color rojo. Y solamente con eso los de tu casa se salvarán. Éxodo capítulo 12, solamente tienen que pintar con sangre. Quiere decir, métodos sumamente sencillos, porque todo eso llevaba la fe. Si Dios es el que me está diciendo esto, yo solamente le creo al Señor. Por eso, sumamente fácil. Por eso, cuánto para enseñarnos a nosotros que para la justificación de los pecados solamente debe ver la cruz. Solamente debe ver la cruz en la cual el Señor fue levantado. Aquí, hermanos, por eso es hierba, eso es la salvación del alma, eso es la justificación. Pero entonces quiere decir, ¿para esta justificación requirió una obra nuestra? No, todo lo hizo el Señor, nosotros solamente lo creímos con fe. Y ya, quiere decir, ya lo creyó con fe, es esa semilla a la cual le brotó hierba. Quiere decir, está viva. Delante de Dios está vivo. ¿Por qué, hermanos? Especialmente ahora que nosotros entendemos esta parte, está vivo, es hierba. ¿Qué sigue después? Marcos capítulo 4, hermanos, está diciendo primero hierba, luego, pero esta palabra, luego, quiere decir, sin duda alguna, tiene que venir esta espiga. Por eso, hermanos, ¿qué es la espiga? Salvación de conducta. ¿Qué quiere decir la santificación? Hermanos, pero aquí nosotros no debemos tener un malentendido. Por la sangre de Cristo, Dios nos hizo justos y santos. ¿Sí? Entonces, ahora delante de Dios somos justos y santos porque no tenemos ya delante del Señor ni un solo pecado. Pero, ¿qué significa esta santificación, hermanos? Mire, para que un príncipe pueda ser príncipe, ¿qué es lo único que necesita? Solo nacer de un rey. Es lo único que necesita. Entonces, cuando es el bebé y todo eso, ¿es príncipe o no? Totalmente, porque su padre es el rey. Pero ahora él ya tiene la posición de príncipe, ¿sí o no? Totalmente. Pero ahora él debe crecer comportándose como un príncipe. Ya su posición la tiene. Ahora debe crecer haciendo su título, ¿no? Llevando una vida que demuestre el título que él tiene. Debe aprender buenos modales y todo eso. Así también nosotros. Nacimos de Dios. Nacimos de nuevo. Nuestro Padre es santo. Pero también nosotros, al nacer de nuevo, nos hicimos santos delante de él. Quiere decir, es una posición nuestra. Por eso, ¿qué es la santificación? Comportarse como el Hijo Santo de Dios. Ese título de santo es nuestro, ya lo tenemos. Pero ahora está diciendo, si de verdad nació de nuevo y tiene ese título de santo, luego vendrá espía, quiere decir, se comportará, llevará una conducta de un hijo de un Padre Santo. Esto es la santificación, hermanos. Aquí, Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2, hermanos. Romanos capítulo 6. Vamos a buscarlo si es posible en nuestra Biblia. Me parece que no está muy lejos. Romanos capítulo 6. Si no, en la pantalla está bien. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2. Vamos a leerlo juntos, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún? Esto es la santificación. Quiere decir, ahora uno debe de llevar una vida que le agrade a Dios por medio del grande poder de Dios. Por eso, hermanos, para obtener la salvación del alma, ¿qué se necesitaba? Toda la obra de Cristo al 100% y solamente nuestra fe para creer eso. Pero ahora la salvación de conducta es un trabajo en conjunto entre el poder de Dios y mi voluntad para de verdad llevar una vida santa delante de Dios. Por eso esta salvación de la conducta ahora es un trabajo en conjunto. Dios me da el poder, pero yo también tengo que vivir con toda mi fuerza. ¿Para qué cosa? Para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Así. Por eso, hermanos, salvación de conducta no afecta en ninguna cosa la salvación del alma. Totalmente diferente. Para entenderlo bien, hermanos, las mamás y todo eso está embarazada. ¿Fue buena noticia o no? Sí, ¿no? Sí, fue buena noticia. Por eso, entonces, en ese momento, ¿qué es lo que más deseaba? Señor, que no se parezca a su papá, ¿así? No, ¿qué es lo que más quería? Que saliera sano, ¿no? Que salga sano, no me importa, niño o niña, es feo, guapo, no me importa. Que salga bien, ¿no? Que venga bien. Ahora ya que nació, ¿qué desea? Que lleve una vida bien, ¿no? Que lleve una vida bien. Pero el niño se porta mal. Por eso usted le dice, tú no naciste de mi vientre. ¿Así? No tiene nada que ver su nacimiento con la conducta que es. Así. Por eso, hermanos, salvación de conducta no afecta la salvación de alma. Me expliqué bien en esto, pero sin embargo, el Señor sí está diciendo, si de verdad nació de nuevo, no es que nos está diciendo, peca total, vas a ser mi hijo. Al contrario, está diciendo, los que hemos muerto al pecado. ¿Por qué dice así los que hemos muerto? Porque los que recibimos la salvación entendemos algo. En la cruz no solamente murió Cristo, sino también murió mi viejo hombre, también murió mi pecado. Hermanos, mire, si nosotros, como le preguntamos como a las personas que tienen algún tipo de conocimiento bíblico, ¿quién mató a Cristo? Ellos dirán, ¿no? Entre los judíos y los romanos, entre ellos lo mataron. Pero los salvos, cuando dicen, ¿quién mató a Cristo? Yo lo maté. Fue mi pecado, porque por eso él vino. Él con una palabra se pudo hacer algo, se pudo escapar y todo eso, pero por mi pecado, yo fui quien lo clavó, yo fui quien se burló de él, fue mi pecado. Por eso entendemos eso. En la cruz murió Cristo, pero también murió mi viejo hombre. Ahí también murió mi yo pecador. Ahí se murió. Por eso entonces, cuando Cristo resucitó, ¿qué significa? Ahí también nació un nuevo hombre. Ahí también nací yo de nuevo. Cuando Cristo resucitó, me ha dado una nueva vida. El viejo hombre, lo que pasó antes ya murió. Sin embargo, ahora es una nueva vida que el Señor me está dando. Por eso, cuando algunos escuchaban eso, se empezaban a burlar, especialmente los judíos legalistas. ¿Por qué? Porque está diciendo que Cristo llegó a pagar todos los pecados. ¿Por qué? Porque más grande fue su gracia que el pecado nuestro, ¿no? Así, hermanos, por eso, ¿no? Isaías capítulo 40, ¿no? Versículo 2, decidle a voces, ¿no? Que su pecado es ya perdonado, ¿no? Está cumplido, está perdonado, que doble ha pagado Jehová por todos sus pecados. ¿Qué quiere decir? La gracia es mucho mayor que nuestro pecado. Es como si la cantidad de nuestro pecado, Dios lo hubiera pagado al doble con su gracia. Por eso, al escuchar esto, ¿qué decían los judíos legalistas? Pues pequen más. Si quieren que la gracia del Señor abunde, pues creen, pequen más, ¿no? Si eso es lo que están predicando. Por eso aquí Pablo les dijo, no puede ser así. No podemos tener ese corazón de decir, vamos a pecar más para que la gracia abunde. Al contrario, porque ese pecador ya se murió. Por eso, ¿cómo viviremos aún en él? Sino, al contrario, ahora llevaremos una vida que persevere en la santidad de Dios. Ahora llevaremos una vida que de verdad persevere en la voluntad del Señor. Por eso, hermanos, aquí, este animalito, ¿no? La oruga, la
mariposa, ¿no? El mismo ser, sin embargo, se convirtió, ¿no? Aquí en la mariposa, hermanos. Aquí especialmente esta oruga se hizo un capullo y luego este salió como en una mariposa y todo eso. ¿Qué quiere decir? La oruga ya murió, ya se acabó. Por eso esta mariposa tiene que seguir arrastrándose, tiene que seguir comiendo algunas hierbas raras así arrastrándose. No, ahora ella tiene que volar, ¿no? Ella puede decir, mi vieja oruga ya murió, ahora yo soy la mariposa, tengo que volar, comer el polen, estar sobre la flor y todo eso. Así también nosotros, hermanos, los que ya hemos nacido de nuevo, no podemos perseverar en el pecado, sino todo lo contrario. Ahora yo soy hijo de Dios. Entonces tengo que llevar una vida que de verdad demuestre y santifique el nombre de Él, Señor. Por eso, mismo Romanos capítulo 6, versículo 19. Romanos capítulo 6, versículo 19. Vamos a leerlo juntos o en nuestra Biblia, hermanos, porque estamos aquí, ¿verdad? En este capítulo, o en nuestra Biblia o en la pantalla. Vamos a leerlo juntos. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hermanos, ¿qué quiere decir? De verdad, antes de conocer al Señor, con cuánta fuerza nosotros como pecábamos, ¿no? Para servir a la inmundicia. Sin embargo, ahora está diciendo, ahora que nosotros hemos entendido, ahora hay que perseverar, dice, ahora para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por eso, para santificación, para servir a la justicia. Por eso, hermanos, ahora así, de esa manera. ¿Qué es santo? Apartado. ¿Sí? Es eso. Santo es apartado. ¿Qué es llevar una vida santa? Una vida apartada de los pecados de este mundo, una vida apartada de los deseos mundanos y todo esto. Eso es santo. Lo que lo hace especial es que está apartado. Por eso, ahora el Señor, nosotros somos sus hijos santos. ¿Qué es sus hijos? Apartados. Por eso debemos estar luchando cada día para de verdad santificar el nombre del Señor con nuestra vida. Eso es la salvación de la conducta, hermanos. Sin embargo, Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Vamos a leerlo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, mire esto. Tenemos tales promesas. ¿Qué promesa? Perdón de pecados, ya puede ir al cielo. Entonces, luego que tenemos esta promesa firme, ¿cuál es el resultado natural? Limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Esto qué significa, hermanos? Pero hemos aprendido, ¿no? Cristo ya perdonó todos mis pecados, pero aquí dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. Hermanos, mire, ¿qué es ser justificado? Un pecador que está perdonado. ¿Sí? Un pecador que está perdonado, un pecador al cual Dios ya no le toma en cuenta ni un solo pecado. Por eso, por la sangre de Cristo, nuestros pecados ya fueron perdonados. Sin embargo, todavía nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. Hermanos, todavía tenemos esta naturaleza pecaminosa. Por eso, hermanos, para demostrar, para perfeccionar que de verdad Dios, yo soy santo delante de Él, ahora el Señor me permite el poder para de verdad limpiarme de toda contaminación de carne y de espíritu. Quiere decir, ahora yo tengo que vencer mi naturaleza pecaminosa. Por eso, hermanos, mire, especialmente en la salvación de la conducta, vendrán siempre tres enemigos. Pero el primer enemigo al que yo tengo que enfrentarme a él cada día es mi propia carne, es mi propio deseo, es mi propia voluntad, es mi propio carácter. Por eso es ante él a quien yo debo vencerlo.
Luego viene un segundo enemigo, el cual son el mundo, los afanes, los deseos de este mundo. Y luego viene un tercer enemigo, ¿no? Es Satanás, el diablo y todo eso. Por eso, hermanos, debemos entender algo, que el primer enemigo al que yo me voy a enfrentar es a mí mismo. Porque luego, hermanos, sinceramente, varias de nuestras tentaciones salen de nuestra propia carne. Y uno que dice, es Satanás que es malo. Pero dirá, pero yo qué hice. Pero vendrá de nuestra propia carne. Por eso es lo que la Biblia está explicando. Debe entender que el primer enemigo al que nos enfrentamos es a nosotros mismos. Los deseos que tiene mi carne, el mal carácter que tiene mi carne, su pensamiento que tiene, está diciendo, ahora tiene poder para poder irse limpiando de todo eso. Quiere decir, es la salvación de la conducta, hermanos. Por eso aquí. Entonces, si tenemos esas promesas, quiere decir, si de verdad ya nosotros tenemos la fe de creer que iremos al cielo, de que ya el Señor nos perdonó, sin duda vendrá este resultado. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Por eso, hermanos, el orden es importante. El religioso lo piensa al revés. Primero me tengo que limpiar de contaminación de carne y espíritu, y luego la promesa del cielo vendrá a mí. Sin embargo, la Biblia lo está enseñando que están equivocados. Primero hay que tener la seguridad en la promesa de ir al cielo, y luego entonces puede limpiarse. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando uno entiende la promesa de ir al cielo, hemos aprendido que recibió uno el amor de Dios. Y entonces ese amor es mi fuerza para que por amor y agradecimiento yo me esté limpiando de toda contaminación de carne y de espíritu. Por eso, hermanos, especialmente cuando una persona está en algún tipo de doctrina o religión, quiere como cometer pecado, a veces lo hace secreto. Pero a veces, cuando le dicen, oye, ¿por qué tú no haces esto? Ah, es que mi iglesia no me lo permite, ¿no? Mi religión me lo prohíbe todo eso. Sin embargo, nosotros, ¿qué decimos? Por amor a Cristo yo no lo ni quiero hacerlo, ¿no? Por amor al Señor, ni me interesa hacer este tipo de cosas y todo eso. Por eso, ellos con algún tipo de vergüenza, es que mi religión, así como tratando de justificarse ante el pecador que lo incita a pecar, pero nosotros con gran gozo y valentía, ¿no? Por amor a Cristo, yo no haré esto, ¿no? Ni me interesa hacerlo así. ¿Por qué? La fuerza del amor es lo más grande que puede haber. Por eso, si entiende bien la promesa del cielo, está bien lleno del amor del Señor. Eso, por ese amor lo ocupa como una fuerza para limpiarse por agradecimiento a Dios. Ya no cometeré este tipo de pecados. ¿Por qué? Si por mi mal carácter, la Biblia dice que por mi mal carácter, por mi enojo, Cristo murió en la cruz, ¿no? Por yo enojarme, pelearme con otras personas, Cristo tuvo que venir y morir en la cruz. Ahora que ya lo entiendo, tengo que luchar contra mi carácter, ¿sí o no? Totalmente. Si yo tenía un vicio, pero entiendo la gracia de Dios, por este vicio Cristo vino y murió en la cruz. ¿Cómo puedo yo seguir haciéndolo así? No, por amor yo tengo que cambiar y todo eso. Entonces, es así cuando la mentalidad del que recibió la salvación empieza a cambiar totalmente porque ya tiene el Espíritu Santo que le está ayudando a discernir todo este tipo de cosas. Por eso ahora entiende, por amor a Cristo yo no lo haré, ¿no? Por amor al Señor me voy a limpiar. Pero aquí hermanos, en esto pongamos muchísima atención. Dice, perfeccionando la santidad. ¿En qué cosa? Temor de Dios. ¿Qué tipo de temor? Soy hijo de un Dios santo. Por eso, hermanos, no sé, les ha pasado, pero llega el caso. En un grupo hay un alumno o alumna que tiene que esforzarse todavía más que los demás porque lleva una gran responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad? Es hijo del maestro o maestra que da esa clase. Por eso, siendo hijo del maestro o maestra, tiene que, te está cargando esta responsabilidad más grande, porque si yo repruebo van a decir todos, sí es hijo del maestro, ¿no? Y todo eso. Por eso tiene esta grande responsabilidad de echarle más ganas. Eso es, lo hace por ese temor, ¿no? Tiene ese temor. No puedo burlar el nombre, la profesión de mi papá, mamá que me está dando clase. Así también. Por eso, hermanos, generalmente cuando alguien, un matrimonio humanamente es muy moralmente recto, pero su hijo no lo es, ¿a quién señalan todos?
Y es hijo de tal, ¿no? Que se ven muy así, no pueden ni con su hijo. Así, por eso carga esa grande responsabilidad. Así también nosotros cargamos la responsabilidad más grande que puede haber. Somos hijos del Dios Santo, por eso con ese temor. ¿Cuál temor? Por mis actos se pueden burlar de él, Señor. Por mis actos sí se pueden burlar de Dios. Por eso, bajo esa responsabilidad, bajo ese gran honor, temor, así, yo debo llevar una vida adecuada. Por eso, hermanos, vea bien, recibe esa tal promesa, se limpia por amor, al mismo tiempo con este temor de Dios. ¿Por qué? Porque ahora viene este versículo, Filipenses 2:12, el cual está totalmente malentendido por muchas personas, ¿no? Vamos a leerlo juntos en la pantalla. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por eso muchos dicen, aquí está. Dicen que la salvación no se pierde y aquí está. Tienes que ocuparte de la salvación con temor y temblor. Pero, hermanos, esta salvación, salvación de conducta. ¿Por qué? Ocupaos. Ocupa esa salvación. Ocúpate en esa salvación con temor y temblor. Pero es lo mismo que está diciendo aquí, ¿no? En el temor de Dios. Pero aquí está diciendo que ya tenemos tales promesa, ya puede ir al cielo. Quiere decir, el que debe llevar la vida con temor y temblor es el que ya está seguro de la salvación perfecta. Aún así, Hebreos 12:28 y 29, el mismo mensaje, pero mejor como explicado así. Hebreos 12:28 y 29, yo lo leo. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por eso, recibiendo nosotros un reino inconmovible, que decir, ya puede ir al cielo, ya puede ir al cielo. Por eso entonces, ¿qué va a tener? Gratitud. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Aquí ocupa con temor y temblor. Aquí también está, hermanos, ocupando en el temor de Dios. Pero ¿en qué está aclarando antes? Que ya tiene la promesa de ir al cielo. Pues muchas personas solamente ve esto, este solito. Por eso dice, esto sí se pierde. Pero hay que mostrarles Hebreos 12:28 y 29. No, ya el Señor nos dio esa promesa, por eso un resultado natural es uno lleva su vida en gratitud, pero con este temor y reverencia. Yo soy hijo de un Dios santo. Y cuánto más, porque nuestro Dios es, ¿qué cosa es? Fuego consumidor. ¿Qué significa fuego consumidor? Celos, celos. Hermanas, no sé, con su esposa fueron celosas o no, pero hermanas, aquí especialmente llega una señorita guapa, chica guapa, señora guapa, marido la ve, esposa, ¿qué hace? Sí. ¿Por qué? Tú eres mío, ¿no? Es mi esposo, no, no tiene derecho a ver a nadie más. Es así con el Señor. Por eso, hermanos, ahora nosotros como somos hijos de Dios, pero también esposa de Cristo, ¿no? Es lo mismo. Iglesia es esposa de Cristo. ¿Quién es nuestro ex esposo? Los pecados del mundo, Satanás y todo eso. Son nuestro ex esposo. Entonces, hermanos, ¿qué piensa? Por eso Dios es celoso, es fuego consumidor. Cuando uno quiere hacer otras de las cosas de ese mundo el Señor va a reprender. Por eso está diciendo, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Pero recuerde, ya está diciendo, ya tiene un reino inconmovible, dice Hebreos, segunda de Corintios, dice, tenemos ya tales promesas. Por eso, naturalmente, se entiende que cuando los filipenses recibieron este mensaje, ellos ya sabían que habían recibido la salvación. Por eso, solamente tenían que llevarlo con temor y temblor. Quiere decir, estamos ante un Dios que es celoso, que si volteamos a ver las cosas del mundo, si volvemos a cometer los pecados de antes, estamos ante un Dios que es fuego
consumidor, que es celoso. Por eso, bajo ese grande temor. Pero en ningún momento está explicando que la salvación se pueda llegar a perder. Hermanos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. Vamos a leerlo juntos, por favor. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy. Por eso alguien dice que recibió la salvación, que Dios está con él, pero su vida no cambia, sigue en medio de pecados. ¿Es cierto? Claro que, claro que no, porque si hay hierba, luego tiene que haber espiga. Por eso, hermanos, entonces, lo aprendimos también la semana pasada. La conducta de la santidad es el requisito para llegar a ser salvo. No. Conducta de la santidad es evidencia de que uno recibió la salvación. Es la evidencia y todo eso. Por eso también nosotros, sed también vosotros santos, ¿no? Apartados de pecado. ¿Por qué? Sed santos porque yo soy santo, ¿no? Así es como dijo él, Señor. Por eso ese Dios santo es mi Padre. Por eso cargo con esa grande responsabilidad de mostrar la santidad de Dios por medio de mi vida. Esa es nuestra grande responsabilidad. Por eso, hermanos, así con ese corazón, con temor, reverencia, gratitud, podemos llevar una vida agradable delante de Dios. Aquí Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Por favor, lo leemos juntos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es. Por eso, hermanos, se purifica a sí mismo. Por eso, poco a poco, hermanos, nos vamos como purificando. ¿Qué quiere decir purificando? Nos vamos pareciendo más al Señor. ¿Sí? Nos vamos pareciendo más a la actitud de Cristo, de Dios. Por eso vamos quitando lo que es de nosotros y añadiendo lo que es del Señor. Por eso, sed santos como yo soy santo, ¿no? Se purifica a sí mismo, pero está diciendo solamente quién se puede purificar a sí mismo, el que tiene esta esperanza en él. Quiere decir el que de verdad recibió la salvación, la evidencia, el resultado natural, por amor se irá purificando a sí mismo, dejando sus viejas costumbres que eran malas, dejando los pecados pasados y va mejorándose delante del Señor. Aquí también, Primera de Juan 5:4. Vamos a leerlo juntos, hermanos, por favor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso, lo que es nacido de Dios vence. Es decir, nosotros que hemos nacido del Señor podemos vencer hasta los deseos de este mundo, podemos vencer hasta la naturaleza pecaminosa que hay en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, lo hemos dicho siempre, para los que han nacido de nuevo, hay una excusa que es intolerable. ¿Cuál? Ah, habla muy feo, muy raro, su carácter es feo, pero ¿cuál es la excusa inaceptable? Es que yo así nací, así yo siempre he sido, así yo nací. Pero aquí la palabra dice, no, si es nacido de Dios, sí puede vencer. Quiere decir, ¿por qué entonces no lo puede vencer? Solamente habría una explicación, ¿no? Por eso, para nosotros no es válido el argumento, es que yo así nací, es que yo llevé una vida muy triste, mala, y por eso la vida me hizo así. No, se supone que ya nació de nuevo. Esa persona ya se murió en la cruz, ahora es una nueva persona, tiene que demostrarlo, pero Dios le da poder para vencer al mundo. Por eso dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Si tiene la fe verdadera, puede vencer las cosas de este mundo, puede vencer su propia carne también. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué salvación de conducta? ¿Por qué cuando recibimos la salvación de alma, por qué Dios no se llevó todos nuestros deseos y así nuestra mala carne? Hermanos,
Cuando hay salvación de alma, ¿qué hay como recompensa? El cielo, ¿no? El cielo. Si obtiene la salvación del alma, la recompensa es el cielo. Quiere decir, si hay salvación de conducta y el Señor nos dejó esta naturaleza, pero nos dio poder para vencerla, es porque esta también tiene premio, también tiene regalo. Por eso, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, vamos a leerlo juntos. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su galardón conmigo. Es decir, premios y así. ¿Por qué, hermanos? Mire, la salvación de alma para todos es igual, ¿no? Absolutamente es igual, para todos por fe y es el mismo resultado. Ya podemos ir al cielo. Sin embargo, este galardón muy diferente para cada salvo. ¿Por qué? Es muy diferente. Aparte del cielo, Dios quiere darnos premios como en ese cielo. Por eso, hermanos, un momento. Por eso, entonces, el premio, el Señor, hermanos, solamente se lo va a dar a quién, al que de verdad haya llevado una vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, la verdad, aún nosotros hemos estado escuchando como este tipo de palabra y todo eso, pero todos los salvos llevan su vida igual. Podemos saber salvos que somos desobedientes, necios. Por eso, hermanos, mire, por ejemplo, para venir a la reunión de la iglesia, un hermano se está sacrificando mucho para venir, pero yo no me siento bien hoy, por eso hoy no voy a ir. ¿Será el mismo premio? No, es misma salvación, ¿sí o no? Sí, misma salvación de alma, ahí está, puede ir al cielo ambos, pero ¿mismo premio? No, totalmente diferente. Por eso, hermanos, todos estos premios depende cuánta sea la voluntad de Dios que hagamos. Por eso, cuando vencemos nuestra propia carne, nuestro propio deseo y todo eso, en ese momento Dios nos está preparando premio. Por eso, la gracia de Dios abarca no solo el cielo, sino que Él también quiere que en el cielo también tengamos mucho premio, tengamos mucho galardón. Pero, hermanos, nosotros llegamos a esta conclusión, ¿no? En la cual no debemos tener algún tipo de confusión. Hermanos, para la salvación de alma, ¿se necesitan obras? Solamente se necesita la fe. Salvación de conducta, ¿necesita obra o no? Totalmente. Totalmente necesita obra. Pero esta salvación de conducta afecta salvación del alma, no tiene nada que ver. Por eso, salvación de conducta para recibir el premio. Por eso, salvación de conducta no es para seguir manteniendo o perder la salvación, es para ganar premio o perder premio, ¿no? Depende cuál sea nuestra conducta. Eso es la santificación. Y luego viene otra, lo que es el grano. Por eso, si hay espiga, obviamente tiene que haber grano. Por eso esto es la salvación del cuerpo o también la glorificación. Para esta, hermanos, tampoco se necesita ninguna obra, solamente que se necesita. Para salvación de alma, fe. Salvación de conducta, mi esfuerzo. Pero salvación de cuerpo, mi paciencia. Paciencia, porque es cuando el Señor venga por segunda vez. ¿Qué va a pasar cuando el Señor venga por segunda vez? Aquí, hermanos, Filipenses 3 del 20 al 21, yo lo leo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por eso, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Por eso, hermanos, el Señor, cuando venga por segunda vez, ocurrirá algo. Los salvos que ya fallecieron van a resucitar, pero los salvos que estén con vida en ese momento serán arrebatados. Y en ese momento sus cuerpos son transformados.
son transformados. Por eso, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ¿no? Por eso, un poco más claro, 1 Corintios 15, 51 al 54. Yo lo leo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hermanos, dice, se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros. ¿Quiénes nosotros? Salvos. Los salvos que estén con vida cuando el Señor venga por segunda vez, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Por eso, hermanos, ¿qué libro? Corintios, hermanos. Salvación de conducta afecta salvación de cuerpo. Un salvo de verdad recibió la salvación, no lleva bien su vida cristiana. Y en ese momento viene el arrebatamiento. ¿Se queda o se va? Corintios. Pablo los felicitó mucho por la vida excelente que llevaban. Totalmente. Son pequeños, se pelean entre ustedes, hasta se demandaron, se pelean los matrimonios, se emborrachan en la Santa Cena, totalmente malos. Pero el Señor los está disciplinando. Al grado que dice que muchos de ellos se murieron porque el Señor los disciplinó. Quiere decir, son salvos. Por eso, en ese momento, Pablo, no todos dormiremos. Hasta los está incluyendo a ellos también. A ellos también. Por eso, ellos fueron como grandemente disciplinados por Dios, al grado de que muchos de ellos también se murieron, como prueba de que de verdad eran salvos. Por eso, en 2 Corintios, ellos ya han cambiado totalmente su actitud. En 2 Corintios, ahora Pablo los está felicitando de que de verdad ellos han cambiado su vida. Pero en ellos también les dijo, no todos dormirlos, que los está incluyendo a ellos. En el arrebatamiento, todos los salvos participarán, absolutamente, salvación de cuerpo. Por eso, hermanos, aquí, y seremos transformados, transformados al cuerpo del Señor. Seremos transformados, así como el Señor ha resucitado con un cuerpo perfecto. Ahora nosotros también, con un cuerpo y una mente perfecta como la del Señor. ¿Por qué? Hermanos, ahora sabemos bien, ¿no? Como una parte. ¿Por qué? En el infierno, con eso, también los que no recibieron la salvación, ellos serán echados con cuerpo al infierno, ¿no? En su debido tiempo. Ya a ellos, los que no son salvos, resucitarán, se les dará el cuerpo y serán echados al infierno eterno. ¿Por qué? Para que sufra más, ¿no? Entonces, ¿por qué el salvo no solamente entra con espíritu al cielo, sino entrará con todo el cuerpo al cielo? ¿Por cuál razón? Para que goce más, para que disfrute. Entonces, por eso el Señor, hermanos, ahora con este cuerpo podríamos entrar al cielo así como es, ¿de acuerdo? No, por eso el Señor lo transformará, lo glorificará a la semejanza del cuerpo de Cristo, una mente como la del Señor, y nos dará un cuerpo apto, perfecto, inmortal, para poder vivir en el cielo eternamente con Él, Señor. Por eso muchas dudas que ahora nosotros tenemos y todo eso, todo será aclarado cuando tengamos ese nuevo cuerpo, esa nueva mente y todo eso. Por eso, totalmente distinta a la de nosotros, parecida a la del Señor. Por eso ahí es cuando el Señor quitará todo nuestro deseo de pecar, ¿no? Quitará todo nuestro este tipo de deseo y hará un cuerpo perfecto. Hermanos, por eso, para eso está diciendo, solamente debemos esperar aquí. ¿Qué cosa? A que Él transforme el cuerpo de la humillación nuestra. Solamente debemos esperar a que el Señor venga por segunda vez. Por eso dice, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, los muertos como serán resucitados, los salvos y los que estén con vida serán arrebatados. Todos entrarán
transformados a la boda del Cordero para entrar al cielo eterno. Por eso, hermanos, esas son como las tres etapas de la salvación. Por eso, muchas de ellas para distinguirlas, lo que es salvación del alma, la mayoría de ellas viene en tiempo pasado, asegurando ya eres salvo, ¿no? Ya eres salvo. Pero salvación de conducta, muchos de ellos hablando en tiempo presente. Ahora debes ocuparte, ahora debes echar mano de la salvación, ahora debes ocuparte en la salvación, así, a trabajarla en el tiempo presente. Salvación de conducta. Sin embargo, salvación del cuerpo viene en tiempo futuro, ¿no? Futuro. Se acerca el día de nuestra salvación y todo eso. Está hablando de la segunda venida de Cristo, salvación del cuerpo. Eso es la glorificación, hermanos. Por eso, San Marcos capítulo 4 está mencionando hierba, espiga y grano. Cuando este grano ya está listo, hay que cegarlo, ¿no? Entonces, por eso, tres etapas de la salvación hoy nosotros hemos aprendido. Por eso, seguimos aprendiendo, hermanos, como las doctrinas básicas para llevar bien la vida cristiana delante del Señor. Por eso, hoy hemos aprendido hasta acá, hermanos. Por eso, oramos juntos y luego vamos a tener el tiempo de la... ¿Qué cosa? Anuncio y alabanza y luego comunión, ¿no? Vamos a orar juntos para terminar. Señor amado nuestro, te damos muchas gracias de que nos has permitido a nosotros haber escuchado esta palabra. Muchas dudas de verdad se están despegando, se están solucionando y de verdad gracias a tu bendita palabra que nos confirma que ya estamos justificados delante de ti de todos nuestros pecados. Ahora, los que de verdad hemos creído eso, busca y examina en nuestro corazón que lo que menos queremos hacer es pecar otra vez, lo que menos queremos hacer es volvernos atrás. Al contrario, por ese amor tan grande, ahora queremos vivir para tu gloria y para tu honra. Por eso, solamente con nuestra fuerza será imposible. Por eso suplicamos de tu grande poder para que nos ayudes a nosotros a cumplir la voluntad que tenemos de vivir en gracia para ti. También con paciencia esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que también glorificará a todos nuestros cuerpos y viviremos eternamente en el reino de los cielos. Esa fe solamente tú nos las has permitido y creemos al 100% que todo esto así será. Que los hermanos de la iglesia de Villa y de Carmen sigan predicando con más fuerza esta palabra. Por eso, sabiendo que vienes pronto, nuestra única preocupación es que hay muchos de nuestros seres amados que no te conocen. Por eso, aprovechando tu paciencia y misericordia, te suplicamos, danos la voluntad para estarles predicando y hablando continuamente. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy aprendemos hasta acá, hermanos, por eso